Hola, hola chicos y chicas, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es comunidades primitivas. A veces nosotros nos preguntamos del por qué comunidades primitivas o quizás tú ingresaste acá porque tenías dudas de qué era una comunidad primitiva o por alguna tarea. Trataré de explicar lo más sencillo que se pueda para que podamos captar la información y quizás se nos aclaren algunas dudas que tenemos. ¿Qué son las comunidades primitivas o qué es una comunidad primitiva? Pues déjame contarte que la comunidad primitiva se podría decir que son las personas de la cual nosotros descendemos o nuestros ancestros. Son las personas que vienen o vinieron desde hace miles de años, en las cuales fueron las primeras personas que habitaron este mundo. ¿Qué es una comunidad primitiva? Cuando hablamos de la comunidad primitiva del ser humano, nos referimos al estadio más antiguo de organización socioeconómica del que se tiene registro en la historia de nuestra especie, o sea, los seres humanos. Es decir, fue el primer modo de organización de grupos humanos primitivos. Pero para que vayamos aclarando un poquito más, vamos a ver ciertas características que identifican a la comunidad primitiva o identificaban a las comunidades primitivas. Y una de ellas es que eran una sociedad nómada. ¿Por qué una sociedad nómada? Te preguntarás qué son sociedades nómadas. Correcto. Pues déjame decirte que la sociedad nómada, ¿por qué se les decía hacia ellos? Porque eran un grupo o una organización o un pueblo o un clan en el cual no tenían una estadía permanente. Ellos siempre cambiaban de lugares por comida, por poder sobrevivir, por un clima en el cual ellos se sintieran más a gusto. Siguiente característica, ausencia de propiedad. ¿Por qué ausencia de propiedad? ¿Qué consideras tú de por qué hablamos sobre ausencia de propiedad? Porque en el tiempo primitivo no existía clasificación de propiedades como existe hoy en día, en que tú dices, bueno, tal terreno o tal lote es mío. No. En el tiempo primitivo solo existía una persona que dirigía el grupo, que en este caso era el más anciano, o la más anciana sería la persona más mayor que los dirigía. Esto quiere decir que ellos podían cambiar de un lado a otro porque ellos no tenían una propiedad que fuese suyo. Es por decirles que yo vengo, voy a ir a un campo, yo me puedo colocar en cualquier lugar porque es un área para todos, o en este caso en la actualidad lo conocemos como un área pública, solo que anteriormente no existía que área privada, área pública, sino que los nómadas podían habitar donde ellos deseaban porque no había clasificaciones sociales. Eso quiere decir que no había clase media, clase alta, clase baja, sino que solo había un tipo de sociedad. Siguiente característica, económico, comercio y trueques. Pues en este tiempo considero, a mi parecer, que era un tiempo un tanto difícil. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que comenzaron a habitar nuestro mundo, en el cual ellos tenían un porcentaje, o se podría decir que no tenían nada de porcentaje, dentro del comercio. Ellos no realizaban o no tenían producción al 100% en el cual ellos podían exportar, podían importar productos, ni realizaban ni un tipo de trueques. Siguiente aspecto, división del trabajo. En el tiempo de los nómadas, todas las personas tenían un trabajo. Ustedes me dirán, sí, pero siempre tenemos algún tipo de trabajo, correcto, pero en el tiempo de los nómadas era muy diferente. ¿Por qué? Porque tanto como niños, adolescentes, adultos, ancianos, todos ejercían un trabajo, pero se les asignaba o era clasificado según la capacidad del individuo. Siguiente aspecto, transmisión matrilineal.
Tú te preguntarás qué es una transmisión matrilineal, correcto, porque en el tiempo de los nómadas la herencia o las descendencias, se podría decir, todo lo que ellos tenían o todo lo que ellos iban adquiriendo en cuestión de herencias, todo lo que ellos tenían se iba dando o se generaba por parte de la madre. Eso quiere decir que aquí podemos ver una parte del matriarcado, porque todo era con base a la madre. Ustedes me dirán, no, ¿y por qué el patriarcado no estaba ahí? No, porque en el tiempo de los nómadas todavía no era la descendencia del patriarcado. Siguiente aspecto, bajísima capacidad de producción. ¿Por qué bajísima capacidad de producción? Porque los nómadas simplemente trabajaban o realizaban sus tareas, su trabajo simplemente para sobrevivir el día al día. Como se los había dicho anteriormente, ellos no trabajaban exportaciones, no trabajaban importaciones, no realizaban trueques. Eso quiere decir que ellos lo miraban de una manera como que no, entonces no tenemos que trabajar más de lo que podemos trabajar. Entonces ellos solo trabajaban para sobrevivir. Y nuestro último aspecto, que es supervivencia individual. Es un aspecto que considero que en la época que estamos ha cambiado bastante, porque en el tiempo de los nómadas, pues usualmente las personas no podían sobrevivir por sí mismas, sino que necesitaban estar en grupos sociales o necesitaban estar en grupos de clanes para poder sobrevivir. Eso quiere decir que las personas estaban acostumbradas a vivir de los demás. Yo aporto esto, yo tengo esto, entonces vamos a sobrevivir por un grupo y no por mí. Entonces considero que en la actualidad eso ha cambiado bastante, porque muchas personas considero que por iniciativa propia tenemos que ver algunos puntos de cómo salir adelante. Espero que te haya quedado un poco claro y no te haya confundido más de lo que tú estabas, o por si no sabías nada, esperaría que se te haya quedado al menos un poquito. Eso fue todo por hoy, me despido de ustedes y fue un gusto compartir con ustedes.